quisiera compartir una pequeña anécdota para iniciar esta jornada. Por ahí está Arturo González. Tuvimos un querido amigo, el hermano Germán Aguirre, que era muy conocido por su servicialidad, pero más todavía por ser muy mal hablado. Y cuando yo era un niño pequeño en el colegio, el Instituto Lux de los Jesuitas, cuando yo hago un recuento de mi vida ahora y me preguntaba dónde se iba sembrando esta espiritualidad en mi corazón y dónde el tema del compromiso con la ecología había ido aflorando, yo no encontraba realmente dónde estaba. Y después de mucho tiempo recordando, me vino esta anécdota y recordaba al hermano Germán Aguirre en los jardines del colegio, a quien nos acercábamos realmente porque su estilo de hablar nos parecía muy simpático, y me dio la lección más importante sobre ecología y cuidado de la casa común que hasta hoy vivo. Y lo recuerdo cuidando las rosas y diciéndonos que la presencia de Dios era como la belleza de esas rosas, que no la podíamos poseer, que si la pretendíamos arrancar, ella poco a poco perdería su belleza, y que así esto era como una cosa que poco a poco iríamos entendiendo. A la naturaleza no se le puede acelerar, se le puede cuidar. A la naturaleza no se le puede exigir que cambie según nuestro gusto, se le puede contemplar. Entonces creo que lo esencial de nuestra espiritualidad es la posibilidad de contemplación. Y entonces quiero invitarlos a que contemplemos juntos una imagen que siempre utilizo en estos momentos de compartir, porque me hace también mucho sentido y creo que nos ayuda a disponernos internamente. No se trata de dar un discurso desde la sabiduría, sino de compartir una experiencia. Y para ello creo que la mirada contemplativa ayuda mucho. Esta fotografía de Enrique Carrasco, el pescado jesuita, a mí me revela muchas cosas, ¿no? Yo les pido que miremos por un instante qué me comunica esa imagen, qué produce dentro de mí contemplar esa imagen. De cierta manera, lo que quiero decirles, que no será ninguna novedad, es: hemos perdido en muchos sentidos como sociedad la capacidad de maravillarnos por la expresión de Dios presente en todo lo creado. Hemos vulnerado esa creación de cierta forma y hemos perdido también esta posibilidad de experimentar a Dios Padre, a Dios Madre en todo lo que está presente en nuestro día con día. Estas manos reflejan de cierta forma la maternalidad de Dios, la capacidad creativa, lo que produce vida, pero también, como podemos ver ahí, unas manos cansadas, desgastadas por la entrega cotidiana, por el llamado también a cuidar y dar posibilidades de que haya vida y vida en abundancia. Y en este sentido quiero traer una frase del libro sagrado de los mayas, del Popol Vuh, que creo que también nos puede ubicar en esta perspectiva contemplativa. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. En la experiencia cotidiana de existir y resistir de los pueblos originarios sigue vigente esta certeza. Los signos no solo de la Amazonía es un gesto, un espacio específico, que la idea es acortar distancias para acercarnos a ella, pero identificar nuestras propias Amazonías. ¿Cuáles realidades en nuestro México están siendo también vulneradas, dejadas, arrancando los frutos, quemando los troncos, pero dónde está lo esencial de nuestras raíces? La experiencia profunda de confiar en un Dios que no abandona, que está en el centro también de los llamados del Papa Francisco, pero tomar parte de ese proyecto y ser co-creadores, como esas manos que precautelan vida.
Y quiero seguir luego con una frase del padre Teilhard de Chardin, que en su época fue muy poco comprendido en su propia casa, rechazado, perseguido, incluso señalado en la iglesia. Quizás en la propia compañía de Jesús fue poco entendido en algunos sectores porque estaba muy adelantado a su tiempo, o quizá también muy atrasado en cierto sentido, pero que de alguna manera nos revela y nos refleja nuevas perspectivas. Y esta frase para mí lo determina todo sobre el llamado al cuidado de la creación. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esto lo cambia todo. La sabiduría de los pueblos originarios de milenios que nos han querido transmitir esto. Somos de la tierra, pertenecemos a ella volvemos. Nuestra tradición también como creyentes, cuando se nos recuerda el miércoles de ceniza, de la tierra venimos, a la tierra vamos, en nuestro modo de funcionar como sociedad, en algún punto se nos ha olvidado. Y en este sentido, sabernos un sueño de Dios que quiere expresarse en medio de la realidad, que se encarna y que sabemos que es posible trascender, le da todo el sentido. El cuidado de la creación es una experiencia espiritual. Y como el Papa Francisco también lo ha planteado en esa bellísima carta encíclica Laudato Si, y lo digo de cierta manera también con contundencia, no se puede ser creyente hoy, no se puede decir que uno es seguidor de Jesús sin una opción firme, clara y convincente por el cuidado de la casa común. La encíclica Laudato Si no es una sugerencia para la iglesia, no es un documento para los románticos, verdes, ecologistas. Hace parte esencial de nuestra identidad como creyentes. Insisto, hoy no se puede decir que somos católicos sin una sensibilidad y una opción específica, porque, como dice la encíclica, la crisis de los más pobres, empobrecidos, está también asociada con la casa común. Y los golpes más fuertes de esta crisis climática en la que nos encontramos irán siempre primero a los más empobrecidos. Entonces creo que esto también es esencial. Quisiera presentarles un pequeño video que también uso de vez en cuando para poder explicar algo que ha estado muy presente en toda esta preparación del sínodo amazónico. Le hemos llamado un tiempo Kairos. Se habla de que este es un momento específico donde Dios se revela de una manera fuerte, y no porque los signos de muerte no estén presentes, sino por el contrario, porque a pesar de que hay signos de muerte presentes, hay también gritos de esperanza. El creyente del día con día, mujeres y hombres sencillos, de a pie, siguen sosteniendo la esperanza. Entonces, ¿cómo entender este momento Kairos? Este momento específico de revelación. Entonces, para mí es un concepto quizá muy complejo para transmitirles, de alta teología, yo diría. Entonces, la alta teología requiere grandes sabios para que nos lo puedan explicar. Así que les quiero presentar un video que revela profundamente qué significa este momento Kairos en el que nos encontramos. Kaden! Here, my dear, this is where we'll shake when I've been free. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms, to hold you in my arms, wide awake in my arms. KK! Get her! I think I figured it out. We need to be together, How does it feel, baby? like the shore and the sea. We are not one thing, we're joined here together. There's umbrella. My ocean and me. I
dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms, to hold you in my arms. Far away in my arms. Nuestra experiencia del misterio de Dios son apenas balbuceos. Es imposible pretender poseer todo el conocimiento y la comprensión de la presencia de Dios como misterio. Por eso esta es alta teología. El kairos de Dios no es algo que se pueda poseer, es identificar esa presencia propicia de Dios que está vigente a pesar de la muerte. Y no somos ingenuos. Hay signos muy serios de muerte y los vamos también a compartir, pero tenemos que recuperar la mirada contemplativa o no hay futuro. Vuelvan a ser como niños, nos enseñaba el propio Jesús, es recuperar esa capacidad de admiración. Y así como esta niña, a tropezones vamos por la vida, tratando de asumir y muchas veces incapaces de transmitir esa experiencia de Dios, lo que estamos llamados es a vivir, a vivenciar. Por eso la sabiduría del Principito también creo que se vuelve muy significativa. Y he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. En este sínodo amazónico, donde muchos de los ataques que siguen vigentes hoy están desde la mirada doctrinal, desde la mirada disciplinaria, que por definición son estructuras, son maneras cambiantes, por lo tanto mudables, modificables, que de alguna manera dan lugar para la experiencia de la vivencia de Dios y en algún punto se invirtieron el orden de las cosas. La disciplina doctrinal se puso por encima de la experiencia de misterio y de la búsqueda de Dios. Y esto ha estado presente también en el sínodo. Los pueblos indígenas, que afortunadamente luego de mucha batalla, logramos como REPAM, con el Papa también, deseándolo que estuvieran presentes en el sínodo, igual que cualquiera de los otros, con palabra, con presencia, no como una mera presencia folclórica para de alguna manera adornar el sínodo y sacar bellas fotografías para los medios. Presencia concreta durante 3 semanas, dando testimonio de su vida, cuestionando nuestros propios paradigmas occidentales, invitándonos a profundizar en el misterio de Dios. Entonces, creo que es importante también mantener presente la invitación a esa mirada de kairos, a confiar en el misterio que se va revelando y que necesita que seamos co-creadores, co-creadoras con Dios en este camino, sobre todo en estos tiempos de crisis. Otra frase de Teilhard de Chardin que creo que nos ayuda en este momento y es: cuanto más penetramos en lejanía y profundidad en la materia, en todo lo creado, tanto más nos confunde la interrelación de sus partes. Cada elemento del cosmos está entretejido con todos los demás. Es imposible romper esta red, imposible aislar una sola de sus piezas sin que se deshilache toda ella. El universo se sostiene con su conjunto. Hoy que el pensamiento nos lleva a la fragmentación, especialización, a desconocer otro tipo de sabiduría, hemos perdido esta noción de conjunto. El Papa lo dice con mucha simpleza y profundidad en la encíclica Laudato Si: todo está conectado. La desaparición de las abejas, por ejemplo, que son los seres con mayor influencia en la polinización, significaría eventualmente la posibilidad también de la insostenibilidad del género humano. Esos bichitos, insectos pequeñitos que parece que no tienen ningún sentido. Esta conexión de lo pequeño con lo macro, pero que no nos cabe en nuestra visión de mirada de consumo, de desarrollo, que nos ha desviado de lo esencial. Y en ese sentido, ¿qué espiritualidad para vivir este camino que se nos está invitando hoy y que lo llevamos fuertemente en este sínodo? Si se dan cuenta, no estoy hablando explícitamente de la Amazonía, y es que está todo conectado. La Amazonía, insisto, es un pretexto. Por lo tanto, en lo que vendrá, que a fin de mes tendremos,
una carta del Papa Francisco que reafirma y confirma el discernimiento vivido, no solo de las 3 semanas en Roma, sino de 2 años de escucha en el territorio, donde participaron cerca de 87,000 personas. Ahí veremos también reflejado esta voz de Dios. Y en ese sentido se convertirá en magisterio para la Iglesia Universal. Cuando el Papa lo asume como una orientación para toda la Iglesia, se vuelve un llamado universal. Por eso hay gente que está temblando, por eso hay gente cuyos intereses fuertemente asociados, incluso en la propia Iglesia, a poderes económicos y a poderes políticos, están incómodos y quisieran ver caer a nuestro Papa Francisco. Entonces, ¿qué elementos de espiritualidad han estado presentes? Y en ese sentido, la invitación es a tener una mirada integral. La primera, una espiritualidad de la creación. Cuando Dios nos creó por puro amor, por ese deseo de hacer presencia en medio de la ausencia, nos creó desde este deseo de bondad y nos creó de la tierra. Las tradiciones indígenas que han sido fuertemente señaladas, rechazadas, nombradas paganas, ya nos hablan de la procedencia de la tierra. Adam, de la tierra, donde Dios sopla el soplo divino y nos da la vida, para poder también hacer presente su proyecto. La conexión con la tierra hace parte del hecho mismo de la creación de Dios, de nosotros, mujeres y hombres, y vio Dios que esto era bueno. Una espiritualidad de la fraternidad, el mensaje todavía y quizá más que nunca vigente de la ruptura de la fraternidad entre Caín y Abel. Caín representando la mirada del dominador, que quería ser el preferido de Dios y que tiene una actitud, como vemos tan fuertemente en tantos sitios, de multiplicar, controlar, dominar, frente a la mirada de Abel, que es el que cuida, el que protege la vida, que la acompaña. En este sentido, todavía hoy, lo que estamos viviendo es el dominio y la victoria de Caín sobre Abel, la visión de desarrollo, la visión económica que tenemos hoy, la incapacidad de trabajar unos con otros, de relacionarnos, sigue marcando la victoria de Caín sobre Abel. Nunca antes más vigente este relato. Y la pregunta de Dios a nosotros sigue siendo la misma: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta, cada quien haga su autoevaluación, de nosotros sigue siendo la misma. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Qué tal si incluimos a la hermana Madre Tierra también en esta pregunta? ¿Dónde está tu hermana Madre Tierra? ¿Dónde está esa que he puesto para que puedas vivir en plenitud? Que las traducciones que han trascendido con el paso de los años nos han dicho para dominar y multiplicar, cuando lo que se trataba era de custodiar y vivir plenamente. Creo que seguimos respondiendo hoy frente a nuestra hermana Madre Tierra y el hermano y hermana concreto, sobre todo el más pobre, de la misma manera que Caín, que vence en nosotros. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Tercera perspectiva, la espiritualidad liberadora. Cuando Moisés, que como nosotros, frágil, con una historia bastante cuestionable, poco incapaz de poder transmitir el mensaje, es llamado por Dios, por voluntad de Dios, no por los méritos del propio Moisés, y cuando ve ese fuego ardiente, esa zarza que no se consume, y siente que Dios le llama, escucha que Dios le llama, esa es la misma invitación que tenemos hoy para el cuidado de la casa común, pero Dios nos hace un llamado frente a esta tierra, frente a los pueblos originarios, frente a los distintos, y nos dice: sácate las sandalias, porque la tierra que pisas es tierra sagrada. La capacidad de sacralidad de los pueblos originarios sobre su entorno, sobre su territorialidad, de unos con otros, nos interpela para preguntarnos cuánto nos sacamos las sandalias hoy para reconocer esas tierras sagradas, que son también las propias realidades diversas, en este caso pueblos originarios y la Madre Tierra. Y Jesús le pide a Moisés: he visto, he escuchado el clamor de mi pueblo, libera. Es un llamado profundamente liberador. La espiritualidad de la encarnación, que en clave de espiritualidad ignaciana es la mirada de la Trinidad sobre este mundo creado por puro amor,
pero en el que este Dios que es Trinidad ve cómo vamos perdiendo el sentido, ve cómo algunos van también alejándose de ese sueño que tenía, que creo que si nos ve hoy, que de hecho nos ve hoy, se da cuenta cómo de muchas maneras nos vamos alejando de ese proyecto soñado y decide hacerse uno, igual a todo en nosotros, excepto en el pecado, haciéndose tierra y encarnándose. Una respuesta desde la espiritualidad ignaciana tiene que estar profundamente encarnada y asociada a la encarnación de Cristo mismo en todas las realidades hoy, incluso también en esta hermana madre tierra. Y por último, la espiritualidad del diálogo intercultural. El sínodo, en su documento final, habla de 4 conversiones. Conversión pastoral, quizá ya es más conocida por nosotros. El Papa escribió una exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, sobre la conversión pastoral. La conversión ecológica, más presente en la encíclica Laudato Si. La conversión hacia la sinodalidad de la Iglesia, hay una gran novedad. Hay un documento que les recomiendo mucho, que es muy poco conocido, que es la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, se llama, o Comunión Episcopal, que habla del sueño de una iglesia sinodal. Pero el cuarto elemento de conversión de este sínodo es la conversión cultural. Los ataques más fuertes, quizá lo vieron en los medios o quizá no, a este sínodo estaban asociados a un paganismo que se estaba insertando dentro de la iglesia, que el Papa Francisco estaba dando espacio, cuando en realidad fue en donde se presentó esa imagen de una mujer embarazada que daba cuenta de la tierra dando vida a un nuevo hombre y una nueva mujer. Ahí vinieron una serie de ataques, cuando lo que se nos estaba pidiendo era reconocer la capacidad de los pueblos originarios, de asombro, de misterio. De ninguna manera era una usurpación o una confrontación con algunos de los símbolos que han sido propios. Y por otro lado, todos nuestros símbolos están asociados también a culturas particulares. Este planteamiento para la Amazonía, que de hecho se aprobó de crear un nuevo rito en la iglesia, que para muchos causó un gran temor, es solo uno de los otros 23 ritos que ya existen en la Iglesia Católica, que siempre han existido, que buscan un diálogo con las culturas particulares para hacer más presente la experiencia de Dios, y que además en esta imagen que se le dio al Papa era un regalo, una ofrenda de los pueblos originarios en un evento de consagración del sínodo a San Francisco de Asís. Creo que ahí hubo toda una manipulación de los medios para distraernos de lo esencial. Se estaban tomando decisiones trascendentales, donde la Iglesia, como el Papa Francisco lo ha hecho y donde lo hizo también San Juan Pablo II, pedía perdón a los pueblos originarios por los crímenes y pecados cometidos por la Iglesia en el proceso colonizador. Sí, la Iglesia cometió fuertes errores en el proceso colonizador, pero no es solo eso la verdad. Junto con eso hubo grandes signos de entrega de vida, de acompañamiento, de una evangelización bien lograda, que le dieron vida para que estos pueblos también pudieran profundizar su identidad. Entonces la conversión intercultural o cultural es una de las grandes novedades de este sínodo amazónico y es una invitación para nosotros. ¿Cómo reconocemos la experiencia de Dios? Lo que el Concilio Vaticano II llama semillas del Verbo, presencias de Dios preexistentes. Y algunos dicen no son semillas. Vicente Cañas, hermano jesuita asesinado por adentrarse en la cultura de los pueblos Guaraní Cayuá y en Anehuec, lo mataron y él decía, aquí no hay semillas del Verbo de Jesús, aquí hay bosques enteros de la presencia de Dios y no hay ningún riesgo de perder nuestra identidad. Todo es ganancia en enriquecer nuestra capacidad de admiración, lo que el propio Teilhard de Chardin decía hace más de 60 años y que también fue poco comprendido. Pero estamos ante una situación de quebranto, el rostro de un mundo roto. Y el problema ecológico, ciertamente tenemos una gran crisis ecológica. Ya no es una situación a la que podamos voltear la cara y no mirarla. Pero el problema de la crisis, y esto es muy importante, no es un asunto de falta de recursos o bienes de la creación. El verdadero problema ecológico
de nuestros días se llama inequidad. El verdadero problema ecológico de nuestros días se llama inequidad. No es posible un planeta sustentable y sostenible cuando el 1% de la población concentra el 99% de los recursos existentes a nivel financiero. Cuando 26 familias tienen la misma cantidad de riqueza que los 3.600 millones más pobres de nuestro planeta. Algo no anda bien ahí. Y en este sentido, la destrucción masiva, imparable de nuestra casa común tiene que ver con esta visión de acumulación, no tiene que ver con una adecuada distribución de los bienes de la creación. Nos dicen, yo trabajo en esta región amazónica, algunas veces nos dicen, pero es que hay situaciones de hambruna muy serias. Esto tiene que hacerse porque no hay manera de sacar a las personas de la hambruna. Y sí, es verdad, hoy hay 900 millones de personas en situación de hambruna, pero curiosamente, paradójicamente y pecaminosamente, desperdiciamos el 40% de los alimentos que producimos. Hoy seríamos capaces de alimentar a 1.3 o 1.4 planetas. Y aún así tenemos 900 millones de personas en situación de hambre. Esto es un tema ético y por eso quieren que la iglesia profética que anuncia esté callada. Y el Papa Francisco denuncia este sistema que mata y se refiere a eso. Se refiere sobre todo a la inequidad. Otra mentira que nos dicen es que necesitamos esta visión de agronegocio, de explotación en gran escala para producir alimentos. Si no, no seríamos capaces de alimentar a toda la población. Mentira. Hoy nos alimentamos todavía en al menos un 70-80% gracias al pequeño productor rural, al pequeño campesino o mediano campesino. Esta visión del agronegocio tiene una visión sobre todo de acumulación, y lo que está pasando en estos tiempos también es que se están cambiando los patrones de consumo, no para los más pobres, no para los 1.000 millones que viven en pobreza extrema también una gran cantidad, sino para toda esta lógica de consumo donde se están cambiando los patrones y entonces es de un cierto estatus comer carne todos los días. Bueno, si seguimos así, el planeta no da más. Hoy estamos consumiendo el equivalente, en cifras moderadas, el equivalente a 1.6 planetas. Esto se puede decir como una fórmula hipotética. En la práctica tenemos un solo planeta. ¿Qué significa ese 0.6 de más que estamos consumiendo y destruyendo? Estamos hipotecando a las futuras generaciones. Y esto no es de izquierda, de derecha. A las futuras generaciones a todos nos va a alcanzar. Eso sí, con absoluta claridad. Primero y con más fuerza a los más empobrecidos, y eso es un pecado estructural, pero a todos nos va a alcanzar. La situación del cambio climático, que además hay consenso del 99% de los científicos, que es por causa de nuestra visión de desarrollo, nos dice que no podemos más. Nos vendieron una idea de que el crecimiento y el desarrollo son ilimitados. Todos los años escuchamos lo mismo. Nuestro país creció el 1.5%. Gran drama si crece el 0.5%. Hay países que crecen al 7 u 8% anual. Eso también tiene una perspectiva económica. En un planeta finito quiere decir que estamos camino al abismo y somos responsables de esto. Hoy hay 1 millón de especies en peligro de extinción por nuestra manera de decisión de vida. Cada año desaparecen cerca de 150.000 especies extintas de nuestro planeta. Ciertamente en sus procesos naturales podrían desaparecer quizá unas 10 o 15.000 según algunos datos que se conocen, pero se están desapareciendo 150.000. Algunos dicen que 250.000 especies desaparecen cada año. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y creo que no me quiero detener demasiado en estos datos, pero incluso si vemos algunos elementos también que nos ayudan a ubicar con el modelo de desarrollo, la visión del mundo que tenemos, lo mismo que se gasta en cosméticos solamente en Europa, bastaría para lograr educación para todos. Lo mismo que se gasta en mascotas en Estados Unidos y Europa,
bastaría para atender todas las situaciones de salud y desnutrición planetaria. Y tengo una serie de cifras acá que no me quiero detener demasiado en ellos, pero esto tiene que ver con una decisión de nuestras sociedades de vivir de cierta manera. ¿A qué le damos prioridad? Vemos como esa pequeña niña que por primera vez experimenta la lluvia y se engrandece del misterio, o estamos con esta visión del Caín que sigue presente en nosotros y que además, insisto, no tiene futuro. Peor cuando el 1% concentra el 99%. O en el tema del cambio climático, los 20 países más desarrollados del planeta son los que producen el 75% de los gases de efecto invernadero. Y el cambio climático no va a afectar solamente a los Estados Unidos, a China, bueno, a Australia le está tocando una tristísima página en su historia, pero son las islas, toda la región de la Polinesia o todas las poblaciones que viven en los litorales, los primeros que van a perder su posibilidad. Hay 300 millones de personas potencialmente refugiados por temas del clima si esto sigue como va. Hoy de hecho ya se habla de cerca de 30 millones de personas considerados refugiados climáticos, sobre todo por las situaciones de sequía, de inaccesibilidad al agua en las realidades sobre todo africanas, pero no solo en África. Les cuento una anécdota que a mí me ha marcado mucho. Estuve en Manaus en una comunidad intercongregacional. Los jesuitas iniciaron esta experiencia y al ver que era una dimensión tan compleja, muy pronto, para que vean que sí se puede, convirtieron esta experiencia en una experiencia intercongregacional. Veo que ahí le están tocando al padre José Luis Serra. En el tema de migraciones hay experiencias muy bellas en ese sentido, pero aquí la realidad se impone. La realidad es tan compleja en la Amazonía que más allá de proyectos particulares y de defender nuestros carismas, se trata de defender la vida, de responder a las situaciones más acuciantes, ¿no? Y entonces este proyecto, que se llama el Equipo Itinerante Amazónico, vivía en unas favelas en la ciudad de Manaus. No estoy exagerando, a 150 metros de distancia del río más caudaloso y más grande del planeta, el río Amazonas. De hecho es el río Negro que después se junta con el Solimoes para integrar el gran río Amazonas. Un río que es llamado el río Mar. Nunca vi situación de mayor falta de higiene, de podredumbre, porque estas familias viviendo en palafitos, en estas casas elevadas, perdónenme la palabra, pero viviendo encima de su inmundicia, de su propia mierda. Los niños viviendo, jugando, bebiendo de esa agua, comiendo también los peces que ahí se pescan, a 150 metros del río Mar, del río más caudaloso del mundo. Manaus es una ciudad muy desarrollada en los estándares de desarrollo como los conocemos hoy, edificaciones inmensas. Es pura falta de ética. No es posible que estas familias a 150 metros de distancia no tengan, y todavía existen muchísimas de estas favelas, acceso a las condiciones mínimas. Ahí está este pecado que también causó gran revuelo en el sínodo, porque se hablaba de crear un pecado ecológico, y que el Papa lo ha vuelto a decir, se va a categorizar esta destrucción de la hermana madre tierra como pecado. Así que ojalá váyanse preparando para cuando se vayan a confesar, si es que no han cumplido con el cuidado de la casa común, lo tendrán que decir. Pero tampoco hay nada nuevo en esto. El catecismo de la Iglesia Católica, que no recuerdo cuándo es la última versión, pero tendrá 20 años, ya habla del pecado de destruir la casa común. Es anti-proyecto de Dios. Entonces, esto para decir que estamos en una disputa, que esta imagen creo que lo dice todo. Es una disputa entre la cultura del encuentro y la cultura del descarte. El descarte, el usa y tira. Y en eso es donde el Papa Francisco está hablando con fuerza. Y muchos representantes de la Iglesia, y por eso los quieren silenciar. El problema con el sínodo amazónico no era la figura de la Pachamama. Sé que aquí hubo algún sacerdote de triste memoria que estuvo quemando imágenes de la Pachamama como para resarcir todo lo malo el mal que se había causado allá en Roma. El problema no tiene que ver
con una iglesia que siempre ha estado inculturada, que por décadas ha estado presente en diálogo con las espiritualidades de los pueblos originarios y se enriquecen mutuamente. El problema es señalar estas situaciones insostenibles de desigualdad y estos crímenes ecológicos que también nosotros somos parte de ellos, sí, pero una mínima parte. La mirada ignaciana nos obliga a mirar las causas estructurales y a denunciarlas y a luchar contra ellas, también a reciclar en nuestra vida cotidiana, a hacer los esfuerzos, pero hay situaciones de mayor magnitud que están ahí presentes. Una frase del filósofo Enrique Dussel: nunca la humanidad había podido prever un mundo en donde la vida podía extinguirse. Por lo tanto, nunca habíamos pensado el futuro como problema ético. Llegó el día. El futuro es un problema ético. Estamos pasando de Homo sapiens, capaces de razonar, con un largo proceso de evolución, a convertirnos en Homo virus. Somos el propio virus, la sexta extinción masiva de las especies. Hay un informe de 11.000 científicos que dice que hemos entrado en ella. Siempre se causó. Las otras 5 fueron por procesos, digamos, naturales de nuestro entorno. Esta tiene que ver con nuestra propia acción como seres humanos. Es un ecocidio que conduce a un genocidio. Se están borrando culturas completas y esto eventualmente será un suicidio. Bueno, voy un poco más rápido. La encíclica Laudato Si. Son cifras alarmantes, pero quiero quedarme con esta frase del Papa Francisco que dice: Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado seas. Esta esperanza tiene que estar vigente y creo que en eso el rostro de la Amazonía nos puede ayudar. Voy un poco más rápido, simplemente los ejes que están presentes en la encíclica Laudato Si. Lo primero, la relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. No es una crisis ecológica, no es un asunto de los ecologistas o aquellos que tienen una sensibilidad verde. Es una relación integral entre los más pobres y la naturaleza y con el futuro. Segundo, todo está conectado. Lo que decidamos y hagamos hoy afecta el futuro. Lo que sucede, no sé si vieron las imágenes de los incendios de Australia, volando, llegando hasta Chile, Argentina, Brasil, o los fuegos de la Amazonía que cubrieron el cielo de Sao Paulo a cientos de kilómetros de distancia, diciéndonos en la naturaleza: este sistema frágil, interconectado, no podemos tener esta visión fragmentada. Tercero, la crítica a la visión también tecnocrática. La tecnología no es mala, es necesaria. El problema es la tecnocracia, el poder máximo a la tecnología. Hay científicos que dicen que no nos preocupemos porque el 2030, dicen algunos que es la fecha límite. Para entonces habremos conquistado un planeta nuevo que tendrá las características adecuadas para vivir. Hoy que tenemos la posibilidad de responder y reaccionar en nuestra casa, la única que conocemos, no podemos salir con esta alternativa, perdónenme, pero completamente irreal y estúpida, de pretender, porque no estamos ni cerca de encontrar. Se habla de algunos planetas posiblemente similares a unas distancias. Esto no es una salida, tenemos que tener una claridad de la realidad. La invitación a buscar otro modelo de economía, el valor propio de cada criatura, lo que los pueblos indígenas nos han querido enseñar y que hoy la ciencia nos dice: desaparecen los murciélagos y las abejas y quizá la polinización quedará completamente fragmentada, y nuestro futuro y nuestra alimentación fragmentada. Nos perdimos muchos siglos por esta visión de lo que los hermanos y hermanas indígenas también nos querían enseñar. El sentido humano de la ecología, necesidad de debates como este, sinceros, honestos, la perspectiva política, responder a la cultura del descarte y el nuevo estilo de vida. Esto me parece esencial en la encíclica Laudato Si. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Abandonar todo, vivir sin nada? No.
Primero porque el problema es un tema estructural de inequidad, como ya dijimos, pero lo que se busca es una sobriedad que permita que otros tengan vida y vida en abundancia. La encíclica le llama una feliz sobriedad y habla de que es una espiritualidad de un modo alternativo de vida, un estilo de vida profético y contemplativo que no se obsesione por el consumo. La espiritualidad propone un crecimiento con sobriedad y capacidad de gozar con poco. San Francisco de Asís es el maestro de la simplicidad. ¿Cuánto en nuestra vida cotidiana le vamos dando espacio a esa simplicidad? Y entonces la Amazonía. La Amazonía es un rostro concreto. Les invito a que busquen las Amazonías que están cerca de ustedes. La selva lacandona, la selva tarahumara, las reservas naturales en los distintos lugares de nuestro país. Antes la Amazonía era el patio trasero del planeta, literalmente. De hecho hay documentos de los países amazónicos que ya los vamos a ver que decían: esta tierra es una tierra incivilizada y es terreno baldío que tiene que ser civilizado y dominado. La visión de Caín presente en esto. Y a los que viven ahí son salvajes, hay que introducirlos a la cultura. Y si no, como pasó siglos atrás, pues mejor sería que desaparezcan. Eso está en documentos. Era tierra sin hombres para hombres sin tierra. Y hay que dominar. Bueno, ya no hay una visión de la Amazonía como patio trasero. Hoy la Amazonía es plaza central del planeta, disputada y codiciada. A lo que antes nadie le importaba nada, hoy tiene una gran importancia estratégica, por lo que ya vamos a ver. Y en eso, ¿cuál es nuestra postura como iglesia? Esta frase del Papa Francisco en 2013 a los obispos de Brasil creo que también es muy iluminadora. Y dice: la iglesia no está en la Amazonía como quien tiene hechas las maletas listas para irse después de explotar. Desde el principio está presente en ella con misioneros, congregaciones religiosas, sacerdotes, laicos, obispos, y su presencia es determinante para el futuro de la zona. Aquí está Lola también, que ha trabajado fuertemente por esta vida consagrada comprometida. Si no fuera por la vida consagrada, no existiría presencia de la iglesia en la Amazonía. Más claro aún, si no fuera por la vida consagrada femenina en la Amazonía, no habría ninguna presencia relevante de la iglesia en este territorio. Y muchas culturas que lo dicen directamente agradecen la posibilidad de continuar existiendo y resistiendo por esa presencia de la iglesia. Aquí hay un pequeño mapa. Muchas veces la Amazonía se asocia con Brasil. Son 9 países que integran, y esta es una palabra que es muy así, es una palabra media técnica, pero para mí es muy bella. Bioma. Es un organismo vivo, está interconectado. Aunque con el proceso histórico los seres humanos decidimos crear fronteras ficticias, la Amazonía está interconectada. A los ríos no se les puede poner una frontera. Las culturas indígenas son transnacionales. Un mismo pueblo ha sido marcado por la división. Hay también una anécdota muy simpática donde dice: ustedes los blancos están locos. ¿Y por qué crees que estamos locos? Porque ustedes me dicen que mi hermano que vive del otro lado del río es brasileño, que yo vivo de este lado, soy colombiano, y aquel que está del otro lado es peruano. Nosotros somos huitotos y somos una misma cultura, y éramos huitotos antes que ustedes. De hecho, se crearon fronteras nacionales en los territorios de los pueblos originarios, y por la manera en que se definieron estas fronteras, los pueblos quedaron divididos. Pero ellos tienen una conciencia evidentemente de pueblo, transnacional. La flora, la fauna, es un sistema integrado. Los afluentes que integran esta Amazonía están totalmente interconectados. Esto es un bioma, un sistema vivo. Nosotros tenemos también un bioma enorme, que es el corredor biológico mesoamericano, desde todo el sur de México hasta Panamá, que también está en riesgo. Ya vamos a entrar en la propuesta de la Red Eclesial Mesoamericana, que es un intento de la Iglesia de integrar también el esfuerzo, como lo hemos hecho en la Amazonía, transnacionalmente, para responder a los gritos de la realidad. Pero bueno, está Bolivia con un 6% de toda la Amazonía,
Perú con un 10%, Ecuador, donde yo vivo, un 1.5%, Colombia 6%, Venezuela casi 6%, las conocidas como Guyanas, Surinam, Guyana y Guyana Francesa, con más o menos el 5% en total, y Brasil el 65%. Pero la manera de mirar cambia las perspectivas. Ecuador, que chiquito, apenas el 1.5% de toda la Amazonía. Yo los invito a Ecuador porque Ecuador, su territorio, la mitad es Amazonía. Aunque es una pequeña parte de todo el Amazonas, para el país ecuatoriano es el 50%, la mitad de todo su territorio. Lo mismo para todos los países. Otro dato, la Amazonía, ¿qué tiene que ver conmigo? 1 de cada 5 vasos de agua que ustedes, yo o cualquier persona bebe en el mundo se lo debe a la Amazonía. No se puede decir que la Amazonía no tiene que ver conmigo. ¿Qué significa esto? El 20% del agua apta para consumo humano, no congelada del planeta, se produce en la Amazonía. Y no es por arte de magia, es un frágil equilibrio que produce esta riqueza hídrica sin la cual la vida no es posible. Incluso sin contar los océanos, que son los que producen la mayor parte del oxígeno, sin contar los océanos, la Amazonía produce el 25% del oxígeno planetario. Entonces, una de cada 4 respiraciones de todo ser vivo se la debe a la Amazonía. Entonces ya se empieza a sentir una mayor cercanía con este territorio, ¿no? Bueno, vamos un poco más rápido. Una tercera parte de todo lo que existe vivo en el planeta está en la Amazonía, lo que llamamos el stock genético. Una tercera parte. Hay más diversidad en 1 hectárea de la Amazonía que en toda Norteamérica, me refiero a Estados Unidos y Canadá. Hay más diversidad de flora y de fauna en 1 hectárea de la Amazonía que en todo Norteamérica. Esto tiene una explicación que ahora no me voy a meter. Por las etapas de la glaciación, las partes de los trópicos no se congelaron y la vida se concentró ahí. Y en cambio en el norte o en el sur, ustedes ven que hay muy poca diversidad de árboles, por ejemplo. En la Amazonía eso es un canto a la vida, pero profundamente frágil. Pero lo más importante, ¿se acuerdan que decían los gobiernos terreno baldío? Hay 33 millones de personas viviendo en la Amazonía, de las cuales cerca de 3 millones son pueblos originarios que representan casi 400 pueblos diferentes, con cultura, historia e identidad propia, 200 lenguas habladas. Y yo siempre doy el caso, la iglesia tiene una opción preferencial por los más vulnerables, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hay con los pueblos no contactados? Para mí, como mexicano, entrando en esta realidad, me parecía una cosa de ciencia ficción. Existen hoy en el mundo cerca de 150 grupos considerados en aislamiento o no contactados. 150. De esos 150, 140 están en la Amazonía. Unos decidieron no tener contacto con la sociedad occidental porque sentían que vulneraba su identidad, y otros nunca han sido contactados. ¿Qué opción toma la iglesia frente a esa realidad? Estamos devastando sus territorios. La vida para ellos se hace inviable. Son pueblos nómadas. ¿Cuál es la presencia? Dios está presente encarnado en esos mujeres y hombres. ¿Y entonces qué respuesta damos? Para mí presenta un montón de dilemas éticos. Pero como tenemos que desarrollarnos con la mentira de que es para alimentar, sí, alimentar al 1% que concentra el 99%, o no es para una redistribución. ¿Qué futuro tienen estos pueblos? No sabemos cuántos habrán existido en los últimos siglos. Sabemos que hoy solo quedan 140 en la Amazonía y les estamos quitando su hábitat, su posibilidad de futuro. Y la Amazonía es igual o más importante que la más grande biblioteca planetaria. No sabemos cuántos recursos genéticos o principios activos que pueden quizá curar un montón de cosas que hoy no sabemos, estamos destruyendo. Con los incendios de la Amazonía, y ojo que esto no es ideológico, Bolsonaro, de extrema derecha, con políticas públicas de extrema derecha, incentivó, porque eso fue criminal, que se quemara la Amazonía. Evo Morales, del lado izquierdo,
también con políticas públicas, incentivó que se incendie en la Amazonía. Esto no es un tema de izquierdas o derechas. Nuestros países están condenados a depender de las materias primas y grupos económicos y de poder que son los que determinan. Bueno, el problema es que está desapareciendo nuestro hábitat de muchas poblaciones. Acuérdense, agua, oxígeno, diversidad, pueblos diversos que no tendrán posibilidades futuras. Y entonces aquí esta foto es muy clara. Hoy, por supuesto, tenemos que el Medio Oriente es la zona más importante geopolíticamente en nuestro mundo. ¿Por qué? Por el petróleo. Pero el petróleo empieza a decrecer, no va a ser inmediatamente. La Amazonía es la segunda región geopolítica del planeta. Agua, minerales, petróleo, recursos genéticos, y por eso está siendo asediada. Líderes asesinados cotidianamente. No estoy exagerando, vean las noticias. En Colombia, líderes, al menos 2 o 3 asesinados por semana. En Brasil, líderes asesinados también cada semana. Muchos de ellos hermanos y hermanas de nuestra iglesia, de organizaciones de base, que se han tomado en serio el evangelio del cuidado también de la casa común y de esta posibilidad de que haya vida y vida en abundancia. Vean esta otra imagen que es muy importante. Debajo de la línea del Ecuador, lo que tenemos son los grandes desiertos. El desierto de Atacama, en Chile, después tenemos el desierto de Kalahari, en África, y Australia, excepto los litorales, es un gran desierto. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué esta parte aquí no es un desierto? Si todos los otros paralelos son desiertos. Argentina, las grandes pampas argentinas del sur de Brasil, Paraguay y Uruguay deberían de ser un desierto. Es este sistema integrado, donde está todo conectado, de la Amazonía y la cordillera de los Andes, que hace posible que haya esta riqueza. Y entonces, esta otra imagen, bueno, pues esto, sí, y arriba, bueno, está el Sahara. La Amazonía es un complejo sistema que produce vida y agua. Se evapora el agua del océano y los vientos, de alguna manera, pues van llevando toda esta humedad. Se atrapa esa humedad que produce vida, se genera oxígeno, se también captura el dióxido de carbono y luego el agua se distribuye gracias a la cordillera de los Andes. Pero este sistema no es mágico, no funciona automáticamente, es un complejo equilibrio que ya les voy a presentar en esta cuestión de si esta bomba se rompe, la Amazonía se va a convertir en un desierto. Ya hay regiones donde la Amazonía está convertida en un desierto. Las sequías de la Amazonía son cada vez más constantes. Miren esta imagen satelital de la NASA sobre la deforestación en la Amazonía. Puntos rojos son puntos deforestados o puntos calientes donde hay incendios o posibilidades de incendio. Cada vez se está reduciendo. Se ha deforestado ya el 17% de toda la Amazonía. Dicen los científicos, y hubo científicos del más alto nivel en el sínodo, que si llegamos al 20% será el punto de no retorno, y este sistema y ecosistema se convertirá irreversiblemente en un desierto. Incendios de Brasil, las sequías que se han vivido en la Amazonía en distintas épocas. Este es un mapa que hizo la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, en la que trabajo, con las universidades de la Compañía de Jesús y otras en América Latina, esta conexión de la acción territorial, pero con las instituciones especializadas. La Iglesia tiene la más importante red educativa del planeta, pero estamos completamente fragmentados, la visión fragmentada del conocimiento. Entonces la idea es acortar distancias. Esta red nos ayudó a ver, ahí tenemos los mapas de petróleo, todos los puntos amarillos y rojos que ven, sobre todo cerca de las grandes, de la cordillera y de las ciudades. El siguiente mapa, la minería legal. Todos los puntos, unos son minerías en concesión, otros minerías en producción. Toda la Amazonía concesionada para la minería. Las hidroeléctricas, que es energía limpia, es lo que nos dicen. Pregúntenle a las comunidades cuyos pueblos
y sus tierras sagradas. ¿Se acuerdan de sácate las sandalias porque esta tierra es sagrada? Literalmente para los pueblos originarios hay tierras sagradas. Cuando se construye una hidroeléctrica se inundan enormes cantidades de territorio. La tercera hidroeléctrica, creo, más grande del planeta, Belomonte, dejó a cerca de 80 comunidades sin sus territorios ancestrales y sin tierra. Y para los pueblos originarios perder la tierra es como perder la vida. Las hidroeléctricas no son necesariamente tampoco energía limpia, son menos contaminantes, pero también hacen imposible la vida de todas las comunidades que dependen de los peces del río, porque ya no pueden tampoco transitar en los recorridos propios. Bueno, voy un poco más rápido. Violaciones de derechos humanos, el mapa que la PEPAM hizo, al menos el 60% está asociado a actores del Estado. El Estado causante, por acción o por omisión de las violaciones de derechos humanos. Esto no me voy a detener. La salud con pertinencia para los pueblos indígenas. Se habla del derecho a la salud, del derecho universal a la salud, con pertinencia cultural. El 80% de los servicios de salud en la Amazonía no tienen una adaptación cultural a lo que los pueblos necesitan. De hecho, se rechaza la sabiduría de los pueblos ancestrales diciendo que eso es algo que no vale. Educación con pertinencia cultural, educación que respete sus identidades, que resguarde sus lenguas, mismo porcentaje, casi un 80%, educación no adecuada. ¿Cómo van a subsistir estas culturas si se va perdiendo cada vez más por acción o por omisión también? Bueno, el tema de derechos humanos, me voy a ir entonces muy rápido. La presencia de la iglesia, esto es muy importante. Este dato creo que es significativo. ¿Cuántas congregaciones masculinas y femeninas hay en cada uno de los lugares? La letra está muy chiquita, pero si ven en estos cuadros, lo que es de color verde, lo que es color verde son congregaciones femeninas, lo que es color café son congregaciones masculinas. Excepto en Surinam, como ya decía, la presencia de la mujer religiosa o misionera laica es absolutamente mayoritaria. Pero, lamentablemente, y hay una situación de exclusión clara de nuestra iglesia, siendo las mujeres la mayoría, no pueden acceder a cargos. Por ejemplo, el gran lío con el sínodo es, ¿se van a ordenar mujeres? Nunca se discutió el tema de ordenación de mujeres. Se habló del diaconado, es decir, ordenación sacerdotal. Se habló del diaconado, que aunque hay discusiones, existió también en nuestra historia de la iglesia. Y el Papa pidió a una comisión que lo estudie. Bueno, la idea es que las mujeres de hecho ya realizan todas las funciones de un diaconado. Es simplemente reconocer y devolver esta dignidad y reconocer que la iglesia no tiene futuro sin la mujer en el territorio. De hecho, se ha planteado en el sínodo crear, no se podía decir la mujer párroca, pero se llamó entonces la mujer líder de la comunidad, por puros temas canónicos. Pero en la práctica, las mujeres son las párrocas y en muchos casos administran sacramentos con permiso del obispo y lo que sea, pero si no, este pueblo de Dios queda abandonado y sin posibilidad de acceso a lo que por derecho le corresponde. Lo mismo los sacerdotes casados. La pregunta nunca fue sobre los sacerdotes casados, jamás la discusión era sobre los sacerdotes casados. La discusión era sobre el acceso a la Eucaristía, que es la que edifica la vida de los creyentes. El propio San Juan Pablo II decía, sin Eucaristía no existe comunidad de creyentes. La pregunta es cómo acceder, cómo hacer que los pueblos más olvidados puedan acceder a la Eucaristía. Hay pueblos que pueden tener visita del Padre una vez cada 3 años. Hay otros que pasó después de 10 años. La Eucaristía era una cosa así como de curiosidad. Y entonces, ¿tienen o no derecho? ¿Son cristianos de segunda? Y la pregunta es si nuestra iglesia tiene posibilidad de activar ministerios. Y lo tiene. Disciplina doctrinal que es transformable y cambiable sobre dogma. No es un dogma de fe. El tema de ordenar, no poder ordenar hombres casados. Bueno, después podemos volver a eso. Agentes pastorales en la Amazonía, el laicado tan olvidado también, o a veces en un segundo lugar, 94% de la presencia de la iglesia en los territorios que sostienen su misión son colaboradores laicos. Estos son datos que levantamos nosotros como REPAM. Luego tenemos un número
importante de sacerdotes, de religiosos y lamentablemente pocos diáconos permanentes. Esto es por país: Bolivia, Brasil, más o menos mismo porcentaje, arriba del 90% presencia laical. Y este dato que les decía, las mujeres representan el 70, casi el 67% de la presencia eclesial en territorio y solo tienen cargos de responsabilidad en un 33%. Hay una desigualdad seria. Bueno, ya voy acabando para abrir el debate. Algunas claves que nos pueden servir para poder entrar desde la mirada ignaciana para sanar este mundo roto. Necesitamos una mirada amplia de la realidad, la gran globalización, pero es una mirada amplia sin profundidad. Necesitamos profundizar en el misterio de Dios. Acuérdense del kairos, de la niña con la lluvia, la profundidad necesaria para encontrar la presencia de Dios en todo, en todos. La siguiente, rapidez. Queremos todo rápido. Este es un mundo, el Papa llama la rapidificación. Rapidez sin discernimiento. Vale lo que sea con tal de que sea rápido. Siguiente, la inmediatez, la proximidad, pero sin consistencia y sin sustento ético. En la iglesia en la Amazonía, lo importante es que hay un sacerdote. He conocido gente, pues también lo siento mucho por estas personas que son enviados a la Amazonía y lo asumen como castigo, sin ningún deseo del encuentro, sin ninguna sensibilidad pastoral sobre la diversidad cultural, sin ningún tipo de deseo de aprender lo mínimo. Vienen a imponer como hubo en otras épocas. No puede ser que esa necesidad de estar presente, de proximidad o inmediatez, no tenga este sustento de consistencia también ética. Masificación. Hay que llegar a todos, pero sin la afirmación del sujeto, de su historia y de su esencia. En la Amazonía hay 400 pueblos distintos. Necesitan ser reconocidos en su propia identidad. Hay que afirmarlos como sujetos. Y su fe tienen derecho, como todas las otras culturas, que sea también inculturada y que haya un diálogo intercultural. El alcance, llegar a todos sin comunión, y la imparcialidad. Yo soy imparcial, a mí no me metan. No se puede, frente a esta situación de crisis ambiental y crisis social, no tomar partido. El llamado a Moisés, libera a mi pueblo, nos pide tomar partido. No partidismo, no ideología, sino tomar el lado de los más vulnerables y vulnerables. Les dejo con 4 palabras claras. Metanoia, conversión radical del corazón. Ya puede el Papa escribir otras 5 encíclicas maravillosas sobre el tema ambiental. Ya puede haber otros 5 sínodos asociados a la ecología. Sin conversión profunda del corazón de cada una, de cada uno, no hay futuro. Segunda, la otredad, la alteridad. El misterio del sentido de la vida solo es posible en el otro y la otra. La trascendencia y la presencia de Dios está en el encuentro. Pero el Papa y el llamado actual nos dice: ¿somos capaces de encontrar a la Madre Tierra como una verdadera otra, como un alter? ¿O va a seguir siendo un elemento para dominación y goce nuestro? Discernimiento propio de nuestra espiritualidad, comprender la realidad, abrazarla, ver las causas estructurales y trabajar en las causas, no solo también en los síntomas. Y la última palabra, parresía. Hablar la palabra profética, ser una iglesia en salida. A muchos obispos, misioneras, misioneros, religiosos en la Amazonía los han perseguido, los han difamado, en el sínodo también nos han tocado todo tipo de ataques, pero este es un llamado a la parresía. Por supuesto que no es bonito, pero esto es también fundamental. Y rasgos de nuestra espiritualidad de los polos. La espiritualidad ignaciana hace que lo que parece irreconciliable sea reconciliable en el discernimiento. Dios, pero en todas las cosas. La tarea depende de nosotros, pero confiando que Dios es el que nos da el don. Contemplar, pero en la acción, contemplación en la acción. Los medios, usarlos en la medida en que nos lleven a los fines. No sacralizar los medios,
sino enfocarnos en el fin, que es el proyecto de reino. El llamado personal, pero la respuesta comunitaria, y la razón y los afectos también en diálogo. Una frase del padre Arrupe y algunas claves del sínodo amazónico. No tengo miedo al nuevo mundo que surge. Me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas de mañana. No pretendamos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco cometamos la mayor de todas, que es esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos. La crisis ecológica y social piden parresía, piden valentía desde nuestros entornos y en el ámbito más amplio. Esta es una foto bellísima del inicio del sínodo amazónico. El Papa rodeado, nosotros queríamos, por indicación de la Secretaría del Sínodo de Roma, que esto fuera más organizado. Nos habíamos, lo digo pues con todo respeto, nos habíamos tomado San Pedro. Esa imagen no se me olvidará jamás. Estábamos sobre la tumba de San Pedro, los pueblos indígenas con sus cantos indígenas cristianos, católicos, pero cantos indígenas con sus expresiones propias, con sus vestimentas, con los cardenales y obispos, y el Papa llegó para hacer una peregrinación con este pueblo de Dios hasta el aula del sínodo. La Pachamama tan cuestionada, esa figura de madera que no es sino una figura de madera nada más que representa la vida, acompañó por supuesto toda esa peregrinación. Y los mártires de la Amazonía, si ven ahí las imágenes. Este es un mapa de la Amazonía eclesialmente, son 103 jurisdicciones. Hacer un proyecto en común con 103 jurisdicciones, con toda esta diversidad, gran complejidad, pero era necesario, porque seguir actuando de manera fragmentada ya no era una alternativa. Tenía un videíto, pero mejor vamos a cerrar. El sínodo. ¿Entender qué es el sínodo? Bueno, hemos estado hablando un poco del sínodo y qué es eso. Sínodo significa literalmente caminar juntos. Y el sínodo es un evento de la Iglesia Católica, un instrumento de la Iglesia para discutir y discernir temas de especial urgencia para el planeta. Creo que después de lo que les he planteado, no queda duda de por qué era necesario un sínodo de la Amazonía, que de hecho no es un sínodo solo para la Amazonía, sino es un sínodo para el mundo. El Papa dijo, este sínodo es hijo de la encíclica Laudato Si. La crisis socioambiental pide una respuesta de toda la Iglesia y la Amazonía es un rostro que inspira. Por eso un sínodo, o sea, una gran reunión donde estuvieron, bueno, primero fueron 2 años de proceso. La REPAM, la red en la que sirvo, hicimos 260 puntos de escucha sinodal en los 9 países de la Amazonía. Nunca antes en la historia, y fue encomienda del Papa Francisco, hubo una participación de tantas personas del territorio. Se consultaba al obispo, el obispo podía responder solito, con su directorio inmediato, y alguno podría haber hecho alguna asamblea. 87,000 personas participaron en esta consulta. Una gran presencia de los pueblos originarios, diciendo su palabra, presentando sus propuestas que llegaron hasta las 3 semanas de asamblea que acontecieron en Roma. Estuvo el Papa, un secretario general, 3 presidentes delegados, un relator general, 3 secretarios especiales, luego los padres sinodales que estaban presentes en los distintos países, instancias del Vaticano. Ellos eran los padres sinodales con derecho al voto. Y había otros participantes, invitados especiales, delegados de otras denominaciones cristianas, pero pentecostales, anglicanas, expertos, 25, y auditores. Yo estaba en el grupo de auditores y ahí había 20 indígenas, que fue una pelea fuerte también dada por la REPAM para asegurar que los pueblos indígenas no fueran una referencia, sino una voz viva, que ciertamente cambió totalmente el tono del sínodo. El documento habla de, como ya les decía, primero de la escucha sinodal a la conversión integral y las 4 conversiones que ya les mencionaba. Muy rápidamente, 20 puntos que son esenciales en el documento del sínodo. La puerta abierta a la ordenación de hombres casados, el documento lo plantea y hubo una votación a favor. El Papa decidirá o no en su exhortación.
aquí entre nos sabemos, lo dijo, el Papa estaba contentísimo con los resultados del sínodo. Seguramente su exhortación papal, Magisterio Universal de la Iglesia, será totalmente en línea con el discernimiento. Segundo, el diaconado femenino. Se pidió que se reabra esa comisión, que se siga promoviendo y estudiando y que se retome esto. También fue aprobado por la mayoría. Definir el pecado ecológico, del que ya hablamos. Instaurar un organismo eclesial regional para la Amazonía, o sea, crear una estructura formal de la Iglesia sobre una realidad que no es la tradicional de un país o una suma de países, sino sobre un territorio que incluya porciones de 9 países. Se está creando una nueva estructura, hay una nueva eclesiología emergente. Les recomiendo mucho los artículos del padre Codina, que tuvimos el privilegio de tener como experto, y en los equipos de elaboración de los documentos preparatorios, que habla de esta nueva eclesiología. A no tener miedo. Tengo muy presente una anécdota con el Papa Francisco, en el Consejo Sinodal, donde pues tuve también la suerte de participar. Era un grupo más o menos pequeño y el Papa estaba ahí con nosotros 2 días. Un día tomando café con un padre columbano, se acercó el Papa y bueno, después de hacer algunas bromas con nosotros, dijo 2 cosas que no me olvidaré. Una, pongan atención a lo más importante: la periferia se torna en centro. Todo lo que se consideró descartable, indeseable, marginal, pequeño, nada más evangélico que eso. Pero miren nuestras estructuras organizativas y eclesiales. La periferia se torna en centro. Esa imagen del Papa con los pueblos rodeados es la periferia tornándose en centro. No les puedo transmitir los rostros de algunos jefes de dicasterios vaticanos, de oficinas de alto nivel vaticano, al ver San Pedro lleno de pueblos indígenas. Su mirada de temor, de desprecio, era realmente preocupante. Y muchos otros caminando con el pueblo ahí. Pero entonces, la segunda cosa que el Papa dijo es: nunca viví un consejo sinodal más libre y más lleno de valentía que este. ¿Cuál era la diferencia? Los que estaban presentes ahí eran obispos misioneros que se juegan la vida con su pueblo, una religiosa y un laico en mi caso, que de alguna manera no es gente que está en la estructura de poder, sino en la estructura de servicio. Se hablaba con tal libertad, igual que sucedió en el sínodo, que todo lo que los medios les dijeron sobre estas tensiones no refleja en nada la actitud de discernimiento, de respeto, de libertad. Sí, habría unas 5 o 6 malas caras dentro del aula de algunos jefes de oficinas de alto nivel que también ya se han expresado abiertamente contra el propio Papa. Por supuesto que les habrá parecido eso como que la iglesia que conocieron y con la que trabajaron se les está desmoronando en las manos. El resto con una profunda alegría. Siguiente, crear un rito amazónico. Rechazo a una evangelización de estilo colonialista. Ecología integral como único camino posible. Iglesia defensora de los derechos de los indígenas. Así de claro y así de firme está en el documento. Ir en contra de esas compañías extractivas y buscar una transición energética radical, cosa que antes era completamente profano en la iglesia, hoy gracias a la Laudato Si es inherente a nuestra identidad. Un fondo mundial económico para reparar la deuda ecológica, descentralizar las estructuras de la iglesia para una mayor sinodalidad, más voz, voto y liderazgo de laicos y laicas, más inculturación y ecología integral e información de seminaristas y sacerdotes, promover las vocaciones sacerdotales indígenas, reforzar la atención educativa y de salud, constituir una red escolar indígena, traducir la Biblia a lenguas indígenas amazónicas, crear una red de vida consagrada itinerante mucho más amplia, más congregaciones misioneras en la Amazonía. Ahí está el Papa recibiendo la mentada figurilla de madera que distrajo tanto al mundo de lo que era esencial y de lo que se estaba discutiendo. Pues con esto quiero más bien cerrar para aprovechar estos 30 minutos que nos quedan para tratar los temas más bien
que ustedes consideren. No es un tema de respuestas, más bien escuchar sus ecos, sus reflexiones. Gracias, buenas noches. A mí me gustaría saber, bueno, estamos en México y yo creo que no es tan fácil poder viajar, pero ¿cuál sería tu sugerencia para poder apoyar desde donde estamos? ¿A dónde nos podemos orientar? ¿O qué medidas podemos hacer para que desde donde estamos podamos hacer algo efectivo y algo ya? Gracias. Hola, buenas noches. Me gustó muchísimo, he estado muy interesada en el tema, he visto documentales sobre el Amazonas y bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención, pero una que realmente me mueve es la parte de las mujeres en la iglesia. Acabo de leer un artículo justo sobre entrevistas a religiosos, a monjas y cómo es que no se les da el reconocimiento dentro de la iglesia. Entonces, me parece como reflexión que todo esto que plantean está muy bien y todos los puntos que se acordaron, pero creo que mientras no haya una reestructura institucional donde se les dé el lugar y el reconocimiento a las mujeres, pues si son ellas las que realmente están en esos lugares o son las que promueven y si no tienen el reconocimiento por parte de la institución católica, pues no sé, siento que tendría que cambiar desde ahí. Es todo, gracias. Quizá para ir comentando estas primeras 4 y luego seguir con la siguiente ronda. Bueno, la primera sobre el tema de la amenaza de bomba. La verdad es que los medios estaban con una actitud alarmista todo el tiempo. Los que estábamos ahí, yo no escuché ninguna amenaza de bomba. No sé si tú, escuchaste alguna noticia sobre amenaza de bomba. Pero la pregunta es relevante porque la pregunta es sobre si la vida del Papa Francisco está en riesgo. Yo creo que una figura pública con una posición tan significativa en el mundo siempre va a tener un cierto riesgo, pero el riesgo no es cuestión de violencia ejercida contra él de manera explícita. Para mí el riesgo es la resistencia que se está expresando. De lo que yo tengo memoria, nunca de una manera tan abierta, tan virulenta y así como tan explícita contra el Papa. Y tiene que ver, insisto, con los intereses que son afectados por las cosas que él dice y cómo las dice. Entonces yo creo que el planteamiento, más que si su vida está en riesgo o no, él hace una opción de entregar la vida. Y la pregunta es si vamos a acompañar y secundar esa entrega de vida con lo que realmente es más significativo, y es llevando a la vida todos esos planteamientos y llamados que él nos hace para buscar una perspectiva de cambio. O sea, realmente hay una sensación de preocupación, hasta de zozobra, por las reacciones que se están teniendo de cierta manera agresivas, pero no se comparan con las muertes cotidianas de ese territorio que están pasando ahorita todos los días. En verdad, los pobres, como siempre, también están poniendo los muertos, y no es una exageración, ¿no? El siguiente paso, la exhortación se estará presentando muy seguramente a final de este mes, y como ya decía, es natural pensar que será completamente consistente con el documento final del sínodo, por la manera en que lo planteó el Papa. Pero esto es fruto de un kairos, como ya decía, 60 y algo de años desde el Concilio Vaticano II. ¿Qué paso sigue? Empezar a emprender toda esta nueva praxis de la sinodalidad en la Iglesia, la conversión también cultural, y llevarla adelante, y tomará décadas. Pienso que el rito amazónico, por ejemplo, que es una gran novedad, va a tomar décadas, literalmente. Esto no es algo que se hace de un día para otro. Las identidades de la Amazonía son muy diversas. ¿Cuáles son los signos que pueden ser litúrgicamente más representativos de ellos y que no sea una creación impuesta desde fuera? Miren el proceso de los jesuitas acá en Chiapas, en Bachajón, de la traducción de la Biblia. Es una interpretación a la luz de los símbolos y la propia espiritualidad de los pueblos para irle dando sentido y vida. Entonces,
Lo que les animo mucho es que revisen el documento final y la exhortación cuando salga, y con el cardenal Cherny, él presentó un documento donde hay 202 compromisos en el documento sinodal. 202. La REPAM, como red de la Iglesia en la Amazonía, tomará una serie de elementos y los llevará adelante. Otros serán parte de la nueva estructura que se va a crear, una estructura eclesial panamazónica, y otros pues quedarán como un llamado, pero ojalá que seamos capaces de poner la vida para llevar. Miren la encíclica Laudato Si, va a cumplir 5 años. ¿Cuánto de ella se ha llevado a la práctica? En las parroquias, en distintos espacios eclesiales. En muchos sitios creo yo que se la está dejando en el olvido de una manera premeditada, y es muy muy preocupante eso. En el tema amazónico, a nivel Amazonía en concreto, pues tenemos una red que va a servir en esta perspectiva, pero preocupa mucho que algunas cosas queden en nada. Pero la confianza en el Kairos es que otras irá el Espíritu también guiando, inspirando, movilizando para que den como sentido. ¿Qué hacer desde aquí? Como les insistía, la Amazonía es apenas un gesto, un rostro, un pretexto. En concreto, pues la visión de la Compañía de Jesús está cada vez más fuertemente orientada al tema también medioambiental. Es una de las preferencias apostólicas de toda la Compañía de Jesús, el tema del cuidado de la casa común, la reconciliación con la casa común. En la última congregación general de los jesuitas aparece con gran fuerza este tema. Entonces yo creo que hay que ayudar en los entornos para quienes colaboran con la compañía para ir inspirando procesos formativos, praxis particulares, y la encíclica Laudato Si, los capítulos 5 y 6 son un programa ya hecho. Basta estudiar los capítulos 5 y 6 de la encíclica Laudato Si y decir, en esto yo puedo hacer algo. Educación ambiental, fomentar la espiritualidad ecológica con los niños, cambiar en algunos hábitos. Y lo otro es, como les decía, por pedido ahora del Papa, que lo ha también afirmado, se está creando una red eclesial mesoamericana, REMAM. La REPAM ha acompañado, yo tuve el privilegio también por mis funciones de servicio en la CBX, de estar en Kinshasa, en el Congo, en la fundación de la red eclesial de la Cuenca del Congo. Ahora en Mesoamérica se está creando una nueva red que va poco a poco. Aquí sería, por acá está José Luis también, de la Cáritas de acá de México. Desde la Cáritas se está impulsando también este proceso. Pues hay que estar en contacto con esta red que están haciendo, que necesita implicación de todos y todas. Mañana que estaremos en Puebla, va a estar la gente de la pastoral indígena presente también en esta conferencia para tratar de articularnos. Entonces son apuestas muy de largo plazo, son muy complejas porque nos gusta trabajar con mi institución, con mi carisma congregacional o con mi país, pero hay situaciones como la ambiental que no permiten ya ninguna cuestión de trabajo aislada. Tenemos que encontrar la manera de trabajar juntos. Entonces yo les animo por ahí, les voy a dejar la página web de la REPAM para quien les sirva, y ahí están nuestros contactos. Es www.redamazónica, todo junto en minúsculas, redamazónica.org. Ahí puede haber información que les puede interesar y les podemos dar información, pero aquí, en este espacio que convoca a la Compañía de Jesús, la campaña Déjate Abrazar, es, creo yo, con la intencionalidad de fomentar una actuación más fuerte. Congregaciones religiosas mucho tiempo antes están trabajando en estos temas, y donde no hay que crear. Entonces quizá, insisto, la Amazonía más cercana será la selva Lacandona, la Tarahumara, las reservas naturales en riesgo. Hay múltiples Amazonías también cercanas, presentes también cerca de nosotros. Y el tema de las mujeres en la iglesia, una deuda histórica, dolorosa, compleja, lo vimos en el sínodo. Una salida fácil sería decir, y es importante decirlo, que en este sínodo, siempre insuficiente, pero se dio la presencia
mayor histórica jamás vista en un sínodo. Había, me parece que 30 mujeres representantes de pueblos originarios, de congregaciones religiosas, laicas expertas también, investigadoras. Nunca será suficiente, pero ahí hay un dato. Y el Papa, en lo que es la estructura del sínodo, nombró a 4 mujeres en el grupo también de asesoras directas. Acaba de nombrar la subsecretaria de todo lo político y relaciones con los estados, también a una experta en diplomacia. Yo veo que el Papa da pasos adelante, pero sí nos lo dijo. Se acordará Miguel que al final el Papa dijo: en el tema de la mujer nos hemos quedado cortos. Y no es solo porque no se quiera dar un paso adelante. Hay muchas cosas que están de alguna manera tensadas. Esta comisión que estudió el tema del diaconado femenino, que tendría que haberle dado al Papa una salida, se trabó en discusiones ideológicas y no llegaron a una conclusión. Le robaron al sínodo de la Amazonia la posibilidad de dar el paso adelante en la ordenación de diaconistas. Si esa comisión hubiera logrado superar las divisiones ideológicas y hubiera dado un aporte, este sínodo podría haber dado un paso adelante. Se trabó y es lamentable. Los datos que les presenté son evidentes. Si no fuera por la presencia de la Iglesia en la Amazonía, no habría visión de la Iglesia en su totalidad. Los obispos, la sensibilidad con los pueblos originarios, es decir, pero hay una deuda histórica, pues hay que seguir trabajándola. Los hechos son lo que son. El sínodo, hay una cosa que logramos reinsertar, que la habían sacado, y no es menor, no está el diaconado femenino, pero hay una parte que no se tomó, no le prestaban mucha atención, ni los medios, ni las instancias de iglesia: la figura de la mujer coordinadora de comunidad. Es una párroca, está en el sínodo. Eso se tendría que también que seguir trabajando. Evidentemente la iglesia hace una opción preferencial por los más vulnerables y vulnerados. En el sínodo hubo presencia también de pueblos, lo que se llaman ribereños, que son más bien campesinos, o otras también expresiones. El documento tiene una serie de propuestas concretas para los pueblos originarios, su cultura, sus espiritualidades, pero el grueso de todas las propuestas son para todo el pueblo de Dios. De hecho, hay una serie de propuestas muy contundentes sobre el tema de jóvenes, sobre el tema de las ciudades, el tema urbano, y sobre otro tipo también de realidades en materia de educación y salud. Yo les animo mucho a leer el documento. La REPAM, que es donde yo trabajo, hace una opción preferencial por los pueblos originarios, y yo creo que se nota, y en ese sentido también, pero el sínodo hace una lectura bastante amplia. La conversión cultural puede ser que sea más asociada a los pueblos originarios, pero la conversión pastoral, la conversión ecológica y la conversión sinodal es para toda la realidad panamazónica, y yo creo que no hay una exclusión. Ciertamente en los primeros documentos de trabajo que estuvieron también a cargo de la REPAM se nos había señalado mucho eso. ¿Qué pasa con todas las otras poblaciones? Que además son quizá el 70% del total de la población. Creo yo que para el documento final se incorporó de una manera bastante sólida y consistente. Lo que quizá falta es otras minorías, los afrodescendientes, que en ese sentido también, o lo que son conocidos como quilombolas también, que son afrodescendientes e indígenas, ¿no? Entonces ahí quedan algunas minorías que pueden también quedar excluidas, pero creo que el documento es bastante como amplio y abrazador. La segunda, sí, definitivamente el proyecto de reino, desde el llamado de Jesús y su seguimiento, está en el centro. Hubo un ataque fuerte de un cardenal de muy alto nivel que decía que Jesús había sido borrado del documento preparatorio. Yo en una de las intervenciones en el aula, además de decir, no estamos hablando del problema de fondo. El problema de fondo no es la Pachamama, no es la ordenación de hombres casados.
aquí hay una tensión entre disciplina doctrinal y el sensus fidei del pueblo de Dios. Se revela Dios como novedad en las estructuras per se o en el sentido de fe del pueblo de Dios, que no puede ser simplemente controlado y retenido. Entonces, ¿por qué tiene el peso mayor la estructura y no la vivencia del pueblo de Dios, bien discernida, bien acompañada? Y yo en esa intervención también decía, esto lo pedimos, que tengamos una actitud abierta en el nombre de Jesús, mencionado más de 60 veces en el documento preparatorio. Mintió este cardenal que tiene la responsabilidad de acompañar al Papa y de precautelar. Bueno, dijo que no había mención a Jesús en el documento preparatorio. Está 60 veces mencionado, para que nos demos una idea de las intencionalidades que había detrás. Entonces, luego en el documento final está claramente estructurado a partir del tema también de la revelación. Y creo yo que hay que distinguir, y esa será la gran discusión de la Iglesia para mí a partir del sínodo, entre inculturación e interculturalidad. La inculturación tiene que ver con los elementos propios del Evangelio adecuadamente llevados a una cultura, reconociendo que ya hay expresiones concretas de su vivencia del Cristo vivo en estas realidades y que hay que buscar un mecanismo de diálogo adecuado. Pero la interculturalidad quiere decir que sin pretensión de imponer una visión o de evangelizar en el sentido tradicional, ser capaces de dialogar. Nos ayuda mucho la experiencia de la Iglesia en el Oriente. El cardenal Tagle, que es también presidente, es obispo de Manila y presidente de la Cáritas Internacional, el Papa lo acaba de nombrar como el nuevo responsable de todo el tema de evangelización. A una persona que sí es el país con mayor presencia católica de Asia, pero los católicos son absoluta minoría en Asia. Y él, en un encuentro que tuvimos, decía: en estos entornos donde hay tanta diversidad de otras religiones, credos y demás, evangelizar es dialogar. Empezar por ahí. Entonces, la interculturalidad tiene que ver con crear mecanismos de no rechazo, de no imposición, y que además prevalece el sentido de defender la vida. Es decir, muchos pueblos originarios a lo mejor no quieren ser evangelizados o tienen otra denominación de fe. La Iglesia debe o no debe acompañarlos en sus causas justas donde su vida está amenazada. Entonces ahí hay otro elemento, donde hay un proceso de evangelización, mayor plenitud. Por eso nos parecía a veces paradójico que se plantea que la Iglesia no está afirmando seriamente el tema de evangelización, y cuando se dice, bueno, ampliemos la perspectiva ministerial, por eso es que se habla de sacerdotes casados, para que haya acceso a la Eucaristía, ahí entonces ya era un tema intocable, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo más esencial? El encuentro con Cristo como centro de la comunidad. Hay sitios donde eso no es posible, no hay manera de llegar, o bueno, pues llegaremos cada 3 años. Una anécdota de un obispo muy simpática, y es que vino una pareja muy cercana a él, el obispo don Erwin Kreutler, austriaco de origen, muy atacado también él, un gran profeta, y que vinieron a visitarlo diciendo: padre, venimos a pedirle su bendición para abandonar la Iglesia Católica. Entonces le pareció un poco extraño y además un gesto un poco curioso, y les preguntó por qué. Todos en la comunidad se convirtieron a evangélicos. Somos los únicos, y estamos completamente aislados, rechazados, no encajamos. Si ustedes no van a ser capaces de hacer una presencia significativa, nuestra vida entra en una situación también de no poder coexistir. Así que por favor denos la bendición, que ya nos vamos. Entonces yo digo que a veces lo más honesto es, si no somos capaces de ajustar la estructura, que es muy buena cuando sirve al sentido de nuestra vocación de iglesia, lo más genuino es decirle a esas comunidades: no fuimos capaces de cambiar nada, y agradecerles por haber sido parte de nuestra religión y nuestra fe, y darles pues toda la libertad de que se vayan, o hacemos algo para poder asegurar presencia que sea significativa. Los gobiernos
diversas opiniones. El de Brasil me parecía inconcebible que un presidente diga que un evento netamente eclesial es una amenaza para la soberanía del país. Eso dijo Bolsonaro. Y que la REPAM y la pastoral indígena eran considerados posibles enemigos, ¿no? Todos los gobiernos, por supuesto, en algunos casos incómodos. El presidente de Colombia quería imponerse para ir al sínodo a como diera lugar. Quería capitalizar esta oportunidad en un país tan católico como Colombia y quería un poco hacer su show allá. El Papa evidentemente no lo permitió, pero en las asambleas de preparación era imposible decirle al presidente de la República: no vengas a un evento de la conferencia episcopal. Fue y habló maravillas, tenía a una líder indígena sentada ahí al lado, que habló de los asesinatos cotidianos que en Colombia tienen los números más altos en proporción, y no fue capaz de tener un mínimo gesto de reconocimiento y decir: me duele tu dolor. En otros lados es un poco ignorar y seguir con la mirada extractivista sin ningún tipo de miramiento. Entonces no es fácil, hay una situación compleja. Y bueno, en el caso también de Bolivia, yo no quiero entrar por supuesto en temas ideológicos, pero los casos que acompañamos directamente como REPAM, que hemos llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la misión permanente de la Santa Sede en Naciones Unidas, dan cuenta de serias violaciones sistemáticas de sus derechos directamente por el Estado. Que si la representación actual es peor, bueno, también eso lo podemos discutir aparte, pero esto de ser atrapados por las ideologías no ayuda. Las experiencias que conozco de primera mano en Brasil o en Colombia, pero también en Bolivia, son igualmente dramáticas y tienen que ver con situación de criminalizar a muchos de los líderes por pensar distinto. Y entonces el tema de la primavera del Papa, vaya, esa pregunta, a ver, yo lo pondré en esta perspectiva. Yo creo que el Papa está pisando el acelerador en las reformas, y por eso está empezando a tomar decisiones que antes a lo mejor llevaba con más cautela. Nombramiento de cardenales, a quien el tema del sínodo de decir vamos para adelante con esto, creo que trae prisa, porque sienten que las resistencias también se están haciendo más fuertes. Entonces, primero discernir esto y ser conscientes de esto. Yo espero que Dios le dé mucha salud, pero yo creo que él también pues percibe por su edad que tendrá algunos años adelante. Viene la reforma de la curia y esa va a ser también muy fuerte, porque va a cambiar el enfoque prioritario en la doctrina, cuidar la disciplina, sustituirla por la visión de evangelización, y eso va a causar resistencia. Entonces, si él se la está jugando de tal manera, poniendo el acelerador, cada uno, todo creyente, mujer y hombre, en cualquier sitio de vida, pues a empujar en esa dirección con un sentido de unidad, sí, pero también con un gran sentido de urgencia. Y creo que a esta pregunta no tengo una respuesta, pero les animo a que vean el documento final del sínodo, que no es para la Amazonía solamente. Ahí creo que hay intuiciones muy interesantes en las 4 conversiones. No una porque me gusta más que la otra. Las 4 hacen la conversión integral. Conversión pastoral, hay que leer la exhortación Evangelii Gaudium, que es un itinerario, que además de Evangelii Gaudium es nuestra, porque es aparecida, expresado con una visión más global. La Laudato Si, que no es opcional, pero luego la sinodalidad en la iglesia, que ya les digo yo en la REPAM, una congregación no quiere colaborar con la otra, un país no le gusta colaborar con el otro. Ante la urgencia necesitamos que la sinodalidad sea una vivencia cotidiana, y la sinodalidad pone en riesgo modos de hacer también, y la conversión cultural. El cardenal Aguiar Retes estuvo en la comisión preparatoria del sínodo también, y en el sínodo. Yo percibo que con suficiente sensibilidad él tendría también como una serie de perspectivas.
La otra, estas iniciativas que nacen como la Red Eclesial Mesoamericana, pero 60 y tantos años del Concilio Vaticano II y todavía vamos apenas encontrando algunos brotes en esta primavera. Yo creo que amerita, y a lo mejor se animan aquí en la parroquia a hacer una siguiente conferencia sobre esta pregunta: si el sínodo amazónico sirve de referencia, ya con la exhortación, y tratar de trazar algunos como lineamientos. Yo creo que los liderazgos formales que tenemos son tímidos en muchos casos, los más proféticos son muy reducidos y a veces excluidos. Se necesita que Iglesia Pueblo de Dios, esa mayoría laical, esa mayoría religiosos, religiosas también, sobre todo mayoría de mujeres, puedan tener como un papel más protagónico. Esto de la REPAM y esto del sínodo era impensable pues a lo mejor 7 años atrás. Ha sido obra y gracia del Espíritu Santo, ha sido la urgencia, ha sido la coyuntura, pero sí creo que el Espíritu también está obrando fuerte si nos dejamos mover y movilizar por ella, la ruaja.